preocupación sigue centrada en el aumento de casos. Hoy se confirmaron 3 nuevos casos positivos de COVID-19 aquí en el Bolsón. Está en línea el concejal Tino Rinaldi, que es además integrante del Comité de Emergencia. Hola Tino, buen día, ¿cómo estás? Buen día Yamila, buen día Maca y a toda la audiencia, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, ayer se reunió el Comité de Emergencia, no se conocían todavía estos números que se difundieron hoy, pero vemos que en toda la provincia aumenta la preocupación, sobre todo por esta cercanía que además tenemos aquí en el Bolsón con San Carlos de Bariloche, donde ahí ya superaron los 400 casos. ¿Esto fue tema de análisis de ayer, Tino? Sí. Ayer se estuvo justamente haciendo hincapié en esto y también en el decreto nacional que salió que prohíbe las reuniones familiares, para decirlo de alguna manera, en la casa de cada vecino y vecina, ¿no? Al cual, por supuesto, adherimos porque es algo necesario. Desde que empezó a haber reuniones sin protocolo, digamos, o sea, no en lugares de trabajo, sino por cuestiones familiares o con amigos, se dispararon la cantidad de casos. Entonces esto es una problemática que se discutió ayer entre todas las instituciones para ver de qué manera podemos coordinar mejor los esfuerzos para evitar que se expanda el virus, ¿no? Tino, basta de reuniones. Yo sé que lo que te voy a preguntar no es función tuya ni del Comité de Emergencia, pero ¿quién controla lo de las reuniones? Porque acá nos denuncian en algunos barrios de gente que todos los fines de semana tienen reuniones con música y más gente de la que hasta ahora estaba permitido. A partir de esta semana, nada, solo los convivientes del grupo familiar. ¿Quién controla? ¿Quién tiene la responsabilidad? Excelente, la pregunta está perfecto y es algo que charlamos en el COEM constantemente. Las herramientas que hay para denunciar estas reuniones es llamar al 911. Uno llama al 911, que es una denuncia anónima donde se plantea en tal lugar hay una reunión que incumple con el protocolo del COVID. Ahí se dirige la policía, se tiene que dirigir la policía y hace un acta o procede de la manera que corresponde. Pero sí es necesario, porque ¿cuál es la cuestión? El problema del COVID, el gran problema que tenemos con el COVID, es que en última instancia siempre tiene que haber una responsabilidad social del vecino y la vecina, digamos. Más allá de los controles que hay y de que los controles tenemos que hacer lo mejor posible para que sean efectivísimos, tiene que haber una conciencia social de que esta enfermedad es de muy fácil contagio y tiene efectos que son imprevisibles, porque de una semana a otra cambia constantemente. Nosotros hace una semana teníamos una realidad totalmente diferente a la que tenemos hoy. Y posiblemente la semana que viene sea otra distinta, que tendremos que evaluar y volver a barajar, digamos, y a acentuar en las cosas que hemos fallado y a fortalecer las cosas que hemos hecho bien. Entonces, lo que sí o sí hay que hacer es todo el tiempo, por supuesto, tomar todas las precauciones que todos sabemos, que lavarse la mano, el distanciamiento social, no hacer reuniones sociales. Sí se pueden hacer reuniones laborales con un protocolo, porque todas las reuniones laborales están marcadas por protocolo, y cuando vemos que alguien está infringiendo esto, advertirle como vecino, o sea, informarle, decirle, mirá, esto no se puede hacer, o directamente llamar al 911 y que las instituciones tomen carta en el asunto. Llamamos a la policía, va la policía y después pasa algo, o se mueve algún... vamos a decirlo lo más prolijamente posible. Se mueve algún hilo invisible que interviene y la policía ya no tiene facultades para hacer más nada y la familia sigue, o el grupo de amigos sigue de jarana. En esos casos que la policía igual labra un acta que va al juzgado federal de Bariloche, porque ya no interviene la justicia provincial en estos casos, es un delito federal. Exactamente, sí, es así. Y bueno, esto del hilo invisible, no sé cómo lo comentaste recién. Sí, el hilo invisible, porque hacen una llamada telefónica y dicen, muchachos, vayan tranquilo que yo me encargo, ¿sí? Ha pasado y nos ha llegado con nombre y apellido. Cuando uno está acá incentivando todo el tiempo, los vecinos decir, bueno, a ver, si alguien incumple, hay que llamar al 911. Pero los vecinos llaman y algo pasa en el medio
que la jarana sigue. Bueno, por esto cuando sucede sí. así, se tiene que comunicar el vecino nuevamente con el 911, suponete, y si sí. ya evidentemente no tiene resultado, tiene que elegir a cualquier institución, que puede ser el hospital, por ejemplo, que tiene un número para llamar sobre temas de COVID, que ahora justo en este momento se me olvidó y no lo tengo a mano, pero comunicarse con cualquier institución para denunciar esto, justamente, y que otra institución que participe en el COEM tome conocimiento de esto y pueda hacer lo que corresponde que se haga, que es que no se lleven adelante este tipo de reuniones. Bien. Bueno, yo sé que las preguntas no le corresponden responder. De hecho, estamos intentando una nota con el ministro Gastón Pérez Esteban como para ver cómo funciona, para que la gente le quede claro, porque también nos llaman aquí y nos dicen, pero yo estoy cansada de llamar todos los fines de semana y no pasa nada. Yo quiero creer que sí algo pasa, que la policía de todas maneras hace actas que van a parar a la justicia federal, que en este momento debe estar, me imagino que también saturada de denuncias de este estilo, pero Sí. que quede claro que eso, como es un delito federal, no pasa por la fiscalía de acá, sino que tiene que ir sí o sí a la Fiscalía de San Carlos de Bariloche, porque no tenemos acá juzgado federal o Fiscalía Federal. Exactamente, ayer fue lo que se habló y se profundizó en ese tema para coordinar exactamente los pasos a dar, y es así como lo planteas vos, Yamila, es así como lo estás contando, es lo que tiene que suceder. Cuando no sucede, porque bueno, en las instituciones, en todas las instituciones siempre hay margen de error, que lo que tenemos que lograr es que sea el mínimo posible, porque un error en estas condiciones te complican la situación epidemiológica. Palabra complicada. Sí, de la localidad, y es lo que no queremos. Claro. Entonces, lo que hacemos en el COEM justamente es, con toda esta información que nos va llegando a las distintas instituciones, plantearlo sobre la mesa y lograr que todas las instituciones funcionemos de la mejor manera posible. A veces hay instituciones que están saturadas y no pueden dar respuesta a tiempo o no pueden coordinar bien los esfuerzos, y ahí es donde el resto de las instituciones damos una mano de la manera que podemos para lograr que esto se controle y se lleve a buen puerto una situación que es por demás compleja, ¿no? Bien, Tino, otra cosita, porque nos llegan también llamados aquí diciendo, en el ingreso al Bolsón hay horarios en que nadie controla. Cuando llueve mucho no hay policía que controle, en determinados horarios nocturnos tampoco. ¿Ustedes han recibido también esta inquietud? Sí, se planteó ayer y bueno, ahí se volvió a ajustar un poco algunos detalles, porque tendría en la entrada, al menos al pueblo, la entrada norte y sur, siempre debe haber alguien controlando. Así que ahí se coordinó, esta semana ya, desde ayer ya está mejorado ese tema y no debería suceder. De todas maneras, si sucede, insisto, hay que llamar al 911, que es anónimo, y plantear esta problemática, porque así las instituciones entendemos que hay algo más para ajustar y podemos ajustarlo sobre la marcha y no esperar Tino, a que... Sí. ¿Puede ser que falte personal policial para los controles? Sí, por supuesto. Falta personal en todas las instituciones para este tipo de problemática, porque en realidad el problema es exponencial, no es algo fácil de controlar. Cuando vos tenés que controlar todos los comercios a ver si cumplen el protocolo o no, no tenés la cantidad de inspectores necesarios para las 1.200 habilitaciones comerciales que hay. Entonces, ¿los controles de los comercios también los tiene que hacer la policía, sí o sí? No, lo hace comercio, Ajá, Inspectoría de Comercio. Bien. Pero para poner un ejemplo y no caer solo en la policía, porque todo esto... cada institución tiene un rol que cumplir, y ese rol cada vez está más exigido por la situación, y esto lo que lleva es que, bueno, tengamos que coordinar de mejor manera, y por eso insisto en esto, que en última instancia nosotros como ciudadanos del pueblo tenemos que entender que tenemos que cumplir con la normativa, porque tiene un sentido la normativa, tiene un sentido social, pero sobre todo un sentido que le da a la salud. Acá por ejemplo, hay casos, comentaban, de que se ha visto en plazas públicas mucho movimiento, mucho claro, tomar los fines mate. de semana, que está lindo. Sí, los días de semana también. Bueno, explicó el comisario que ha ido a explicarle a los jóvenes que hay ahí, pero también a los adultos,
y al otro día recibió quejas sobre este tema, o sea, quejas de los adultos porque le avisaban a los chicos que no podían estar. Entonces hay como una falta de compromiso social con las normas que hay que cumplir. Entonces, más allá de que uno tenga agentes que controlen, sean policiales, de comercio, quien sea la gente que corresponda, tiene que haber un compromiso social con hacer caso a estas advertencias que nos está dando, porque si no, el virus no solo va a entrar, porque ya entró, digamos, ya está, sino que se va a expandir de una manera incontrolable. Entonces lo que tenemos que lograr es eso, es hacer caso a las normas que tienen un sentido médico y social, y intentar estar tranquilo en esta situación, no sumar más conflicto a la situación que ya de por sí es complicada. Lo estamos viendo, aparte tenemos la desdicha de estar muy cerca de un foco muy grande como es Bariloche, pero también tenemos la suerte, entre comillas, de ver lo que sucede cuando se descontrola. Claro, que nos sirva de ejemplos. Exactamente, y aparte antes como país lo tuvimos en Europa, de poder ver qué pasó. Entonces tenemos que seguro, no es un mito, digamos, esta enfermedad. Tino, y cambiando por ahí el ángulo, las consideraciones, justamente ayer que se hicieron sobre los refugios y las áreas de montaña, ¿cuáles son? ¿Cómo vienen definiendo ese tema? Bueno, eso se está volviendo a evaluar, porque cambió la situación. Entonces muchas actividades que pensábamos desde el COEM ir habilitando paulatinamente, ahora obviamente se están reevaluando y estamos en un stand-by en muchas cosas, porque no podemos tener deportes de riesgo, por ejemplo, donde se lastime una persona y tenga que ir al hospital, porque el hospital tiene que estar lo máximo posible a disposición del tema del COVID. Entonces, ahora se está reevaluando un montón de cuestiones que estaban pensándose en abrir, que bueno, no va a ser posible. Con el cerro, al menos por el momento. ¿Con el cerro qué va a pasar? ¿Sigue abierto? Por ahora, sí. Lo que plantearon ayer en la reunión es que, bueno, se está haciendo un control estricto en la entrada del cerro, que incluso hubo gente que no debía estar ahí en el cerro y fue rechazada en la entrada y fue informada y tuvo que volver a su localidad. Entonces hay un control estricto, digamos, eso es lo principal que se habló ayer del control que se está llevando adelante en el cerro. Bien, ¿corremos el riesgo, Tino, de volver a una etapa anterior? Esto, como siempre lo he dicho, siempre está ese riesgo. ¿Por qué? Porque las etapas, estas fases, dependen del contexto y de la realidad que vivamos en el pueblo. Si comienza a haber contagio internamente en la población, vamos a tener que volver a una etapa anterior, que no sabemos cuál puede ser la anterior inmediata o a la primera etapa, la fase 1, que no sé si se acuerdan, la primera semana del virus fue un pueblo, claro, y parecía un pueblo fantasma. Entonces, para no llegar a eso es que tenemos que hacer hincapié en tener distanciamiento social, en cumplir con las reglas que son reglas simples, son reglas claras, y las podemos llevar adelante. Obviamente no es el ideal, a uno le encantaría que esto no pase y que no tengamos que andar con barbijo ni pasándonos alcohol en gel o lavándonos las manos constantemente antes de entrar a un local o esperar para entrar a un local. Pero esa es la opción que tenemos hoy antes de decir, bueno, no se puede salir más de la casa y quedarse hasta que pase todo este problema. Entonces, tenemos que lograr cumplir esos simples pasos de convivencia en una comunidad para que nadie se enferme y Dios quiera que nadie tenga un problema de salud grave, porque sabemos que este virus es muy nocivo en un determinado rango de edad, o con gente que tiene algún tipo de problema respiratorio y demás. Entonces tenemos que ser conscientes de no llegar a una situación límite para cumplir estas normas que son simples y que nos permiten que hoy haya, mal que mal, actividades abiertas, haya comercios abiertos, porque si no vamos a tener que volver a la primera etapa, que fue terrible. Claro, entonces tenemos que lograr como sociedad cumplir las normas, esas normas pequeñas que hacen la diferencia realmente. Tino, gracias por habernos atendido, muy amable.
Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Igualmente. Bueno, hablábamos ahí con el concejal Tino Rinaldi, que además es integrante del comité de emergencia que se reunió ayer justamente para abordar estos temas.